sobre todo adenocarcinomas. Hay otro gen, una mutación en el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico, en el dominio de la tirosinasa, del gen este. Este está relacionado, fíjense, muy interesante es este gen, con adenocarcinomas en pacientes, mujeres sobre todo, no muy viejas, jóvenes, relativamente jóvenes, no fumadoras. ¿Ya? Y después tenemos otras mutaciones en la familia BRAF, PIK3CA, expresión excesiva del protoncogen BSL2, que codifica una proteína antiapoptósica y por lo tanto permite la proliferación celular con el genoma alterado, ¿sí? Que se expresa en el 25% de los carcinomas epidermoides y en el 10% de los adenocarcinomas. Otro factor importante es la inactivación de genes supresores tumorales, ¿sí? Varios genes supresores identificados en el cromosoma, en el brazo pequeño del cromosoma 3 pueden ser inactivados, porque estamos hablando de inactivación de los genes supresores tumorales, como el P53 y el gen del retinoblastoma, RB, ¿sí? El P53 está presente en muchos carcinomas, pero no solo en los de pulmones, también en muchos otros. Pero en relación al cáncer de pulmón, en el 80% de los carcinomas de células pequeñas y en el 50% de células no pequeñas está presente el P53, ¿sí? La inactivación del P53. Y la inactivación del gen del retinoblastoma en más del 80% de los microcíticos y en alrededor del 25% de los no microcíticos, ¿sí? Hay unos genes promotores tumorales adquiridos que causan pérdida de la función normal de los genes supresores tumorales reguladores de crecimiento. Y estos son el P16 y el RASFIA, ¿sí? Que son también alterados. El tercer mecanismo, factores de crecimiento autocrinos, ¿sí? Aquí se habla de un proceso multiescalonado que requiere de agentes iniciadores y promotores. La nicotina, por ejemplo, actúa tanto como iniciador como promotor. Ya hemos visto eso. Otros componentes del humo del tabaco actúan como promotores al desencadenar la expresión de receptores de nicotina acetilcolina, ¿sí? Hormonas elaboradas por el mismo tumor como parte de un síndrome paraneoplásico activan también la vía autocrina, alimentando la proliferación celular. Y por último, la predisposición hereditaria. Hay algunos síndromes que están relacionados con el cáncer pulmonar y su frecuencia, ¿sí? No son frecuentes aquí. Hay algunos ejemplos de cáncer pulmonar hereditario, como el síndrome de Li-Fraumeni, los pacientes con retinoblastoma, los parientes en primer grado de pacientes con cáncer de próstata y mutaciones en el citocromo P450, ¿sí? En el síndrome de Li-Fraumeni hay mutaciones de origen germinal, o sea, desde el cigoto, en el gen TP53 que codifica el gen supresor tumoral P53, ¿sí? Li-Fraumeni, TP53, P53 de origen germinal, mutación germinal. Pacientes con retinoblastoma predispuestos al cáncer del pulmón en el futuro, o sea que tienen la mutación RB también, obviamente. Parientes en primer grado, pacientes con cáncer de próstata, 2 a 3 veces más posibilidades de cáncer pulmonar. Y mutaciones en el citocromo P450, este es un agente que metaboliza el carcinoma químico del humo del tabaco, ¿ok? Y también está, entonces, como invitado a favorecer el cáncer pulmonar. Patología molecular, factores genéticos. Seguimos con este mundo de la genética, de la citogenética en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿sí? Entonces, actualmente el tratamiento implica la utilización de, entre comillas, objetivos moleculares para el tratamiento y predicción de supervivencia, ¿no? Hay muchos genes o moléculas diana que se han descubierto, ¿sí? Entonces, estos medicamentos están destinados a bloquear estas vías metabólicas para anular las moléculas diana que favorecen la proliferación celular, ¿sí? Entonces, los medicamentos de terapia dirigidas para el cáncer de pulmón no microcítico van a bloquear estas vías
que favorecen la proliferación celular. Entonces se habla de una terapia molecular anti cualquiera, ¿no? Anti factor de crecimiento epidérmico, receptor del factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Ante el factor de crecimiento de los eritrocitos y los vasos sanguíneos, en fin, ¿no? Endotelial vascular, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, esta molécula, esta terapia molecular anti algunos genes, es el que está revolucionando el tratamiento actual para el cáncer de pulmón y otros cánceres. Es importantísimo por ejemplo, para el cáncer pulmonar. Y claro, todavía sigue siendo caro, pero favorece mucho la sobrevida, ¿sí? Se están logrando sobrevidas de más de 2 años rebatiendo el pronóstico original, ¿no? Este receptor del factor de crecimiento epidérmico está relacionado sobre todo con el tratamiento del carcinoma no microcítico y particularmente con el adenocarcinoma periférico en mujeres no fumadoras, ¿sí? Y el factor de crecimiento endotelial vascular obviamente va a evitar la angiogénesis tumoral para que el tumor se necrose. Y entonces es muy efectivo, aunque no es todavía la panacea en el tratamiento del cáncer, pero sí es muy efectivo, evitando la angiogénesis tumoral, ¿sí? Luego tenemos patrones moleculares génicos con fines predictivos, más que de tratamiento, con fines predictivos. Esto se ha logrado mediante estudios proteónicos experimentales sobre la presencia de cada paciente de un patrón molecular proteínico único, ¿sí? Entonces, esto nos permite el diagnóstico temprano, la resistencia, predecir la resistencia a fármacos, predecir la respuesta al tratamiento y, obviamente, relacionar la supervivencia con todo esto, ¿sí? Algunos ejemplos importantes. Medicamentos dirigidos al crecimiento de los vasos sanguíneos del tumor, angiogénesis, ¿sí? Habíamos dicho que una de las terapias bloqueo para evitar la proliferación vascular en los cánceres y de esa manera disminuir el aporte nutritivo para estas células en crecimiento exagerado, son estos bloqueadores de la angiogénesis, ¿no? Y entre los que se llevan la flor, los más frecuentes que todavía se siguen usando, está el Avastin, su nombre comercial, que es el bevacizumab, y el Sirmaza, el ramucirumab, ¿eh? Aquí se utiliza para el tratamiento del cáncer pulmonar no microcítico avanzado, ya les he dicho, sobre todo para el receptor del factor de crecimiento epidérmico y también para el crecimiento endotelial vascular, evita el crecimiento, ataca al factor de crecimiento endotelial vascular y evita la proliferación de los nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? Este medicamento se usa frecuentemente con quimioterapia por un tiempo, luego si el cáncer responde se puede suspender la quimioterapia y se administra solito, por sí solo, hasta que el cáncer comience a crecer nuevamente. Como verán, no son tratamientos de por vida y efectivos y curativos al 100%, pero sí aumentan la sobrevida significativamente, ¿sí? Por ejemplo, el Cyramza, también se utiliza para el tratamiento del cáncer pulmonar no microcítico avanzado. Es un anticuerpo monoclonal que ataca al receptor del factor de crecimiento endotelial vascular de carácter proteico, ayuda a detener la formación de vasos sanguíneos, de nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? Porque una de las características de las células tumorales es que pueden crear solos sus propios vasos sanguíneos para nutrirse. Y entonces este medicamento está dirigido para evitar la proliferación y la neoformación vascular, ¿no? Este medicamento a menudo se combina con la quimioterapia, generalmente después de que otro tratamiento deja de surtir efecto. Bueno, eso lo van a ver mejor en oncología. Otros medicamentos atacan a las células con cambios en el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico, se llaman inhibidores de los receptores del factor de crecimiento epidérmico y son utilizados en el cáncer del pulmón no microcítico con mutaciones de este gen. Ya les he dicho que este gen está mutado más frecuentemente en adenocarcinomas periféricos
y en mujeres no fumadoras. Y aquí tenemos una lista de todos estos agentes, medicamentos, ¿no? A menudo se pueden utilizar solo, sin quimioterapia, como primer tratamiento para el cáncer del pulmón no microcítico avanzado que tiene ciertas mutaciones en este gen, ¿no? El erlotinib también puede emplearse junto con algún medicamento de terapia dirigida que afecte el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, y las mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico, del gen ese, son más comunes en las mujeres, los asiáticos y en personas que no han fumado o fuman poco. Todos estos medicamentos se toman en forma de pastillas y por lo tanto tienen menor cantidad de efectos secundarios también, ¿no? Son mejor tolerados y aumentan significativamente la sobrevida. Terapia dirigida para el cáncer de pulmón no microcítico. Todos estos bloqueadores o inhibidores van a ser efectivos en cierto grado, algunos más, otros menos. Inhibidores del receptor de factor de crecimiento epidérmico, usados para el cáncer de pulmón no microcítico, ¿sí? Atacan a las células con mutación TEC790M, y también están medicamentos que atacan a células con estas alteraciones genéticas, el gen ALK, el ROS, el BRAF, el RET, el MET y el NTRK. ¿Sí? Bueno, nos salimos de la biología molecular del cáncer, que actualmente tiene muchísima importancia y que tal vez van a ser mejor explicados por los docentes de oncología clínica, y entramos a la evolución clínica, ¿sí? Hay que decir, en principio, que así como el cáncer de cuello uterino, el crecimiento de los cánceres bronquiocéntricos, sobre todo de los cánceres pulmonares bronquiocéntricos, tienen un curso indolente o pueden tener un curso agresivo, ¿sí? Y la supervivencia promedio a 5 años es de 9 a 15%, es muy baja. Comprometen a los pacientes principalmente en la sexta década de la vida, entre los 60 y 70 años. Eso no quiere decir que el de 90 no esté libre de esta lesión. Y los signos son inespecíficos, la mayoría son inespecíficos, a no ser que el tumor ya esté muy avanzado, ¿sí? Entonces tenemos entre los inespecíficos signos que presenta el cáncer pulmonar, tenemos tos, pérdida de peso, dolor torácico, disnea, obstrucción bronquial, expectoración, hemoptisis, ¿sí? Y, por otra parte, muchos de estos tumores, más frecuentemente los microcíticos que los macrocíticos, que los no microcíticos, van a producir síndromes paraneoplásicos, es decir, la secreción ectópica de algún producto, generalmente de carácter endocrino. ¿Cuáles son los más frecuentemente producidos en forma de síndromes paraneoplásicos? La hormona antidiurética, ¿sí?, que produce un síndrome, que es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, de antidiurética. Y por lo tanto se puede manifestar con diabetes insípida. La hormona adrenocorticotrófica producida ectópicamente por las células tumorales produce, obviamente, el síndrome de Cushing. La calcitonina produce hipocalcemia. Todas estas son hormonas o sustancias producidas por las células tumorales, ¿sí? La calcitonina, decíamos, hipocalcemia. Las gonadotrofinas pueden producir ginecomastia. La serotonina, un síndrome carcinoide, ¿sí?, que es obviamente más frecuente en también el carcinoma microcítico y en los carcinomas neuroendocrinos. La gastrina puede producir el famoso síndrome de Solinger-Ellison con una gastritis erosiva aguda que puede llevar a la muerte por hemorragia digestiva alta. Y la paratormona va a producir, como es lógico, una hipercalcemia, ¿sí? Entonces, la secreción ectópica de este tipo de hormonas van a producir los efectos supuestamente normales de estas hormonas, ¿no? Esperados, las hormonas esperadas y los efectos esperados, ¿sí? Esos son los síndromes paraneoplásicos. Pero además de los síndromes paraneoplásicos,
hay un cuadro, en este cuadro es muy bonito, podemos ver los efectos locales de la diseminación tumoral, ¿sí? Porque el cáncer puede producir hormonas en forma ectópica y producir un síndrome paraneoplástico, pero también puede condicionar efectos locales por diseminación tumoral a la vecindad, obviamente, ¿no? Estamos hablando de cáncer pulmonar. Por lo tanto, si vamos a hablar de la base anatómica, si produce una obstrucción tumoral de las vías aéreas, ¿qué es lo que va a producir? Va a favorecer las infecciones, va a producir neumonías, eventualmente complicadas con absceso pulmonar y eventualmente también un colapso lobar. Si hay obstrucción tumoral, acumulación de lípidos celulares en macrófagos espumosos, va a producir una neumonía lipoidea. Si hay propagación hacia la pleura, ¿qué va a producir? Derrame pleural, lógico. Si hay compresión del octavo nervio cervical, tumor de Panquast, va a producir el síndrome de Panquast, que se caracteriza por dolor del brazo irradiado por el borde cubital del mismo lado. ¿Sí? Si hay invasión del nervio laríngeo recurrente, que frecuentemente se asocia también al Panquast, ronquera. Si hay invasión del esófago, disfagia. Si hay invasión del nervio frénico, parálisis diafragmática. Si hay compresión por el tumor, síndrome de la cava superior. Este es interesante. Un edema en esclavina, ¿no? Si hay invasión de los ganglios nerviosos simpáticos, que también es producido por el tumor de Panquast, típicamente viene el síndrome de Horner. Síndrome de Horner que se caracteriza por enoftalmos, tosis palpebral, miosis y anhidrosis unilateral. Este tumor de Panquast es un tumor generalmente epidermoide y que compromete el borde, bueno, el lóbulo superior del pulmón derecho, sobre todo, ¿sí? Y si hay afectación del pericardio, puede dar pericarditis y eventualmente una pericarditis hemorrágica que puede llegar al taponamiento cardíaco, ¿sí? Aquí tenemos una neumonía como complicación del cáncer pulmonar, una telectasia como complicación del cáncer pulmonar, la famosa acropaquia, los dedos en panillo de tambor, que se acompañan de hipoxemia, y empezamos con el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico del cáncer pulmonar. Entonces, podemos ver, vamos a incluir las manifestaciones clínicas, que como les he dicho, pueden ser inespecíficas y las que son graves o importantes generalmente se producen cuando el cáncer pulmonar ya está avanzado. ¿Sí? Pero de todos modos es así como casi siempre llegamos al diagnóstico. ¿Sí? Cuando ya hay manifestaciones clínicas, tos, expectoración, dolor torácico, en fin, todo lo que hemos visto, ¿no? Y disnea, puede haber obstrucción bronquial, si hay compromiso bronquial, expectoración, hemoptisis, en general, claro, cuando ya está avanzado. Y pérdida de peso, que es un dato de un cáncer generalmente avanzado. Entonces, la historia clínica, la exploración física, todo lo que sabemos de semiología nos ayudan al diagnóstico, indudablemente que nos ayudan al diagnóstico, ¿sí? Tenemos que seguir siendo clínicos en la apreciación de un paciente. Después podemos ir pidiendo estudios complementarios, algunos baratos, no muy invasivos, otros más invasivos y más caros, ¿sí? La citología de esputo, o si no da muy buen resultado, un lavado, aspirado y cepillado bronquial. Y a veces se hace también un lavado post-biopsia, que también puede darnos utilidad, que puede ser de utilidad. Los estudios de imágenes siempre son importantes, la radiografía simple, la tomografía, la resonancia, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos que nos puede aportar el estudio de imágenes. Y la biopsia, en última instancia, la que puede decidir la verdad de los hechos es la biopsia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer, bueno, mejor vamos a dejar para la próxima clase, puesto que ya son las 8:40 y la clase solo debería durar 45 minutos, porque si no se hace tediosa. Vamos a dejar para la próxima clase ya entrar en materia propiamente dicha, ¿sí?
en la materia desde el punto de vista histológico o anatomopatológico, ¿sí? Vamos a empezar con la clasificación. Como verán, en la próxima clase vamos a desarrollar cada una de estas variantes del carcinoma pulmonar. Muy bien. Entonces, aquí terminamos nuestra presentación de hoy día y continuamos en la próxima clase. ¿Ok? Ojalá que hayan más participantes para la próxima clase.